40 días con Jesús. Día 15. Misión de los 12 discípulos. Mateo 10, 5 al 15. Marcos 6, 8 al 11. Lucas 9, 3 al 5. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, dinero, en vuestros cintos, ni pan, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, sino que calzasen sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para en testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Persecuciones venideras. Mateo 10, 16 al 25. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién se debe temer? Mateo 10, 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, causa de división. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recompensas.
Mateo 10, 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Se van los apóstoles. Mateo 11, 1. Marcos 6, 12 al 13. Lucas 9, 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, y predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Mateo 14, del 3 al 12. Marcos 6, del 17 al 29, 9, 9. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te lo daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella, instruida primero por su madre, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció mucho, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que se la diesen y mandó decapitar a Juan en la cárcel, y mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la presentó a su madre. Entonces cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Herodes tiene dudas sobre Jesús. Mateo 14, del 1 al 2. Marcos 6, del 14 al 16. Lucas 9, del 7 al 9. En aquel tiempo oyó el rey Herodes, el tetrarca, la fama de Jesús, de todas las cosas que hacía, porque su nombre se había hecho notorio, y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, el que yo decapité, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, Elías ha aparecido, es Elías. Y otros decían, es un profeta, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Al oír esto Herodes dijo, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alimentación de los 5000. Entonces, vueltos los apóstoles, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Después de esto, oyéndolo Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y tomándolos, se retiró, apartó de allí. Se fueron solos en una barca al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, a un lugar desierto y apartado de la ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente lo oyó, y muchos los vieron ir, y le reconocieron, y cuando la gente lo supo, le siguió, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios,
y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, y les hablaba del reino de Dios, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando el día comenzaba a declinar, era muy avanzada la hora y ya anochecía. Sus discípulos, los 12, se acercaron a él diciendo: «El lugar es desierto y la hora ya pasada muy avanzada. Despídelos, la multitud, la gente, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se alojen, y encuentren alimentos, compren pan, porque aquí estamos en lugar desierto y no tienen qué comer». Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: «200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco». Respondiendo él les dijo: «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer?». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo, ellos dijeron: «No tenemos más aquí sino 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Él les dijo: «Traédmelos acá». Y había mucha hierba en aquel lugar, y les mandó: «Hacedlos sentar, recostar, a todos por grupos sobre la hierba verde». Mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, habiendo dado gracias, los bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante a la multitud que estaban recostados. Y asimismo, repartió los 2 peces entre todos cuanto querían. Y comieron todos y se saciaron. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Y recogieron lo que sobró de los pedazos de los 5 panes de cebada, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.